En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor que nos permite reunirnos a través de estos medios para poder escuchar su palabra. Que Él nos ayude de verdad a amarla y a llevarla a la práctica. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo entonces, ya que es Él quien nos enseña y nos recuerda lo que el Señor Jesús nos enseñó. Mateo capítulo 12. Los discípulos arrancan espigas de trigo. Un sábado, Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerse el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban trigo, le dijeron a Jesús: Mira lo que hacen tus discípulos. Está prohibido hacer eso en el día de descanso. ¿No han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan. Solo los sacerdotes podían comerlo. ¿Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. ¿Ustedes no entienden esto que Dios dijo? No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Este es un texto en el que San Mateo nos recuerda una de las controversias del Señor Jesús con los fariseos. Y la controversia hoy se da en torno al día de descanso. El descanso, pudiéramos decir que inicialmente fue establecido en el pueblo con un sentido plenamente humanitario. Por cuanto que toda la gente trabaja, es necesario siempre un descanso. Popularmente decimos en algunos lugares, sobre todo creo que en la parte antioqueña, que la fórmula del éxito tiene 3 punticos: trabajar duro. ¿Y cuántos de ustedes lo hacen? Por ejemplo, pensemos en una mamá, trabaja todos los días en su hogar, en la pastoral de la cocina, pastoral de la escoba, pastoral del trapero, es abogada de sus hijos, la maestra de los mismos, enfermera en muchos momentos y una gran cantidad de cosas más que suele hacer. Y muchas veces la mamá tiene que salir de la casa para ir a trabajar en una oficina, en un taller, en otro lugar. Pero también los padres de familia. En fin, ¿cuánto se trabaja? ¿Cuánto una persona dedicada a organizar su hogar dedica al trabajo? Pues, primera parte de la fórmula del éxito: trabajar duro. Segundo, descansar a tiempo. Si un papá, si una mamá, si un docente no descansan a tiempo, se vuelven personas hurañas, malgeniadas, y con gente mal genio no se puede tratar. Y tercera fórmula del éxito: frenar la lengua, es decir, hablar lo necesario. A veces hablamos muchísimo más, por eso en la carta del apóstol Santiago nos recuerda que la lengua mal empleada causa muchísimos líos, que es necesario saber dominar la lengua. Y es entonces el tercer puntico, la fórmula del éxito. Y hoy el texto entonces nos habla de la necesidad del descanso. Y el descanso lo encontramos en la tradición del pueblo de Israel, por 2 razones básicamente. Primera razón,
es deseo expreso de Dios que se le dedique un día al descanso. Lo encontramos cuando el pueblo de Israel firma la alianza con Dios en el monte Sinaí y Dios a través de Moisés le entrega al pueblo los mandamientos. En esos mandamientos, el tercero, el Señor le dice al pueblo: el día sábado es día de descanso y no harás en él obra ninguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu buey, ni tu asno, ni nadie que esté dentro de tus puertas. A la razón, porque el Señor Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Por lo tanto, este día de descanso no solamente es continuar con el ejemplo de Dios nuestro Padre Creador, que ha creado este mundo hermosísimo en 6 días y el séptimo descansa. El séptimo día nosotros somos co-creadores y cuanto hacemos lo hacemos en nombre del Señor. Y a través del trabajo nos vamos pareciendo a Él, porque a través del trabajo nosotros seguimos creando, recreando este mundo para hacerlo cada día más humano. Y porque nos parecemos a Dios y trabajamos entonces a lo largo de la semana 6 días, Él nos pide que le dediquemos un día al descanso. Segundo sentido del día del descanso es una señal de pertenencia al pueblo elegido y es un signo de la alianza que el pueblo ha hecho con Dios. Ese día que reciben los mandamientos, el pueblo dice: nosotros, Señor, seremos tu pueblo, haremos lo que tú nos dices y tú serás nuestro Dios. Pues desde ese día el pueblo se comprometió entonces a vivir los mandamientos y dentro de ellos a un día de descanso. Y el día de descanso no es solamente para no ir al trabajo, sino que además el día de descanso es para sacarle un buen tiempo al encuentro personal y directo y al encuentro comunitario con el Señor, en la oración, en la celebración litúrgica. Por eso el día sábado el pueblo de Israel iba semana tras semana a la sinagoga para cantar los salmos, escuchar la enseñanza, leer los profetas y la ley. Y el Señor Jesús lo hacía con frecuencia, nos cuentan los evangelios. Pero frente a la ley del sábado como descanso, entonces, sobre todo los fariseos, se fueron exagerando y le imponen al pueblo cosas exageradas que ellos mismos no son capaces ni siquiera de hacer. De tal manera que ellos le dicen al pueblo: bueno, hay que descansar el sábado. Y el sábado no se puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, los hombres se quedan en la casa y las mujeres ni siquiera se meten en la cocina. Ese día no se puede hacer absolutamente nada. Por eso se escandalizan cuando el Señor va por un trigal y los discípulos comienzan a coger espigas para comer. Y Jesús les recuerda: ojo con lo que están diciendo, porque en el libro del Deuteronomio el autor sagrado nos dice que perfectamente, aunque sea sábado, si alguien tiene hambre, perfectamente puede coger trigo, aunque el campo sea ajeno, coger espigas de trigo para comer y así pasar el hambre. Una condición sí es clara según el libro del Deuteronomio: coge las espigas, pero no puede utilizar la hoz, no puede utilizar la herramienta. Cójalas con la mano y aliméntese, es la norma. Y lo mismo entonces le ha sucedido a David. David con algunos de sus personajes que le acompañaban, un día sienten hambre, es sábado, y entran al templo y comen lo que hay para las ofrendas. Es decir, a la vista de los fariseos, ellos han cometido un grave pecado, pero Jesús les dice no, ellos sencillamente se alimentaron.
y le recuerda que la ley y el sábado están hechas es para beneficio del hombre. Por lo tanto, no nos podemos atener a la letra muerta de la ley. De ahí que el Señor termina diciéndoles, miren, Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es misericordia. Claro, porque nos podemos quedar en el rito. Y hoy nosotros podemos pensar lo importante es la celebración del rito, y el Señor nos recuerda que lo más importante es la práctica de la misericordia. Lo más importante es tenderle la mano a la persona que lo necesita, así sea sábado. Nosotros celebramos el día de descanso el día domingo, no el sábado. ¿Por qué razón? Porque el día domingo nosotros nos encontramos con Jesucristo resucitado. Él resucitó el primer día de la semana, el domingo. Por eso nosotros desde ese día celebramos el día domingo. Y qué bueno dedicarle el día domingo entonces a dos cosas. Uno, a descansar, realmente a descansar, después de una semana de duros trabajos. Y segundo, el domingo le sacamos un buen tiempo para encontrarnos en la celebración eucarística. Tanto a nivel personal nos encontramos con Dios y nos encontramos con la familia y con la comunidad en la celebración eucarística. Lástima que tenemos los templos cerrados para poder ir a la parroquia y encontrarnos allí para celebrar cada domingo la resurrección del Señor. Pero mientras tanto, qué bueno que el domingo nos reunamos en la sala de la casa y sigamos la Eucaristía a través de las redes. Reunámonos en familia para orar. Desde tantos lugares como desde esta capilla del prenoviciado salesiano en Mosquera, transmitimos la Eucaristía cada domingo a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde. Desde todas las parroquias prácticamente se está transmitiendo hoy la Eucaristía. Reunámonos en familia desde la casa y unámonos a la Eucaristía para que nos vayamos alimentando cada día más y más de la palabra de Dios. Lástima que no nos podemos alimentar del cuerpo y de la sangre de Cristo en el sacramento, pero por lo menos mientras tanto hagamos una comunión espiritual, abriéndole el corazón de par en par al Señor. Que el Señor nos enseñe entonces a seguir trabajando todos los días como Él quiere que lo hagamos. Que Él nos ayude a sacarle un tiempo de descanso el día domingo para que de verdad nos encontremos con la familia y para que nos encontremos con Él en la celebración eucarística y que Él también nos anime a hablar lo necesario. Y hablar lo necesario es decirle a la gente que Dios de verdad nos ama y que Él desea que todos nosotros seamos personas libres. Que en este día la Santísima Virgen María, quien supo hacer en todo momento la voluntad del Señor, dedicándose a su trabajo en el hogar, dedicándose a servir con amor a la gente que lo necesitaba, ella que estuvo siempre atenta para encontrarse con el Señor en la oración, en las celebraciones de su pueblo, ella que estuvo siempre atenta para herir una palabra oportuna a quienes lo necesitaban, también le siga acompañando y animando. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.